Hola, hoy voy a hacer un video sobre lo que vimos esta parcial. Iniciando por la personalidad. La personalidad es una organización dinámica interna de las personas de sistemas psicológicos que crean los patrones característicos de comportamientos, pensamientos y sentimientos de la persona. Es una organización que relativamente establece las características tanto estructurales como funcionales y tanto innatas como adquiridas bajo las condiciones especiales de su desarrollo que conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las diferentes situaciones. Existen diferentes teorías de la personalidad. Iniciamos con perspectiva de herencia y evolución. Esta enfatiza el hecho de que los seres humanos son criaturas que evolucionan a través de milenios y que la naturaleza humana se encuentra profundamente arraigada de nuestros genes. Charles Darwin no se enfocó directamente en la evolución de la personalidad en su obra. Sin embargo, sus ideas sobre la selección natural pueden ser aplicadas en la comprensión de la personalidad. Enfatizó la importancia de la adaptación en la evolución, la variabilidad y diversidad en la personalidad y la adaptación y cambio en la personalidad. Algunos puntos claves de esta teoría es que la dopamina y serotonina son sustancias que influyen en cómo se manifiestan ciertos rasgos heredados. Aunque la genética influye en la personalidad, el ambiente también es clave en su desarrollo. La personalidad ha sido moldeada por la selección natural para mejorar la supervivencia y la reproducción. Perspectiva de los rasgos. Un rasgo es una característica o cualidad distintiva del individuo. En el caso de un rasgo de la personalidad se refiere a una característica psicológica y emocional de una persona. Se remonta a la época de Hipócrates en 460 a 377 a.C. y distinguió 4 tipos de personas: alegres, tristes, temperamentales y apáticas. Según Alport, existían 3 diferentes tipos de rasgos: los cardinales, centrales y los secundarios. Y había rasgos positivos y rasgos negativos. Los positivos eran amabilidad, empatía, generosidad, honestidad, responsabilidad, paciencia, valentía y optimismo. Y los negativos eran egoísmo, impaciencia, deshonestidad, envidia, pereza, arrogancia, terquedad y pesimismo. Teoría psicoanalítica. Esa teoría defiende que la personalidad se forma como resultado de una interacción de fuerzas. Esas teorías son las que van a dar lugar las diferencias en el comportamiento de las personas y va a hacer que la conducta de una persona sea estable. Los psicólogos más importantes que defienden esa teoría son Sigmund Freud, Alfred Adler y Carl Jung. Los instintos son los elementos básicos de la personalidad, las fuerzas motivadoras que impulsan y dirigen la conducta. Los instintos son una forma de energía que conecta las necesidades del organismo con los deseos de la mente, y existen diferentes tipos de instintos: instintos de vida, líbido, instintos de muerte, impulso agresivo y catexia. También, según esta teoría, existen diferentes niveles de personalidad: el consciente, que son todas aquellas sensaciones y experiencias de las cuales tenemos conciencia en el momento dado; el inconsciente, que es un depósito de fuerzas que no podemos ver ni controlar; y el preconsciente, que es un almacén de recuerdos y las percepciones y los pensamientos de los cuales no estamos conscientes en ese momento. Perspectiva cognitiva de la personalidad. Se basa en la idea de que los procesos mentales juegan un papel importante en la formación y expresión de la personalidad. Algunos de los principales conceptos de esta teoría es que el ser humano como científico. Las personas actúan como científicos al formular hipótesis sobre el mundo y probarlas a través de la experiencia. El proceso de construcción. Cada individuo construye su realidad a partir de su experiencia y la anticipación de eventos. Los 11 coronarios. Son una serie de principios que implican cómo se forma, organiza y modifican los constructos personales, como el coronario de la construcción, de la experiencia, de la elección y de la modulación. Esos principales conceptos son de la teoría de Kelly. Perspectiva motivacional.
Se centra en cómo las personas emocionalmente sanas son guiadas principalmente por sus metas principales y futuras, más que por experiencias pasadas o conflictos infantiles. Gordon Allport fue una figura clave en el estudio de la personalidad junto con Henry Murray. Su teoría se centró en los rasgos como elementos fundamentales que defienden la personalidad individual. Perspectiva psicosocial. Es un enfoque que estudia cómo los individuos desarrollan su identidad y comportamiento en función de su interacción con el entorno social. Se basa en la idea de que las experiencias sociales y las relaciones interpersonales juegan un papel clave en el desarrollo psicológico. Las etapas de desarrollo psicosocial es de 0 a 1 año es confianza versus desconfianza. De 1 a 3 años, autonomía versus vergüenza o duda. De 3 a 6 años es iniciativa versus culpa. De 6 a 12 años es laboriosidad versus inferioridad. De 12 a 18 años es identidad versus confusión de edad. De 18 a 40, intimidad versus aislamiento. De 40 a 65, generatividad versus estancamiento. Y de 65 años en adelante es integridad versus desesperación. Perspectiva del aprendizaje social. Sostiene que la personalidad se forma y se desarrolla a través de la interacción social y la observación del comportamiento de otros. Esta teoría fue desarrollada por Albert Bandura, quien propuso que el comportamiento humano no es simplemente el resultado de las fuerzas internas o de estímulos externos, sino de una combinación de procesos cognitivos, ambientales y conductuales que interactúan entre sí. Los principales elementos de su teoría era el modelo o imitación, que era que los individuos observan el comportamiento de otras personas y lo reproducen. Refuerzo y castigo. Las personas no solo aprenden por la experiencia directa del refuerzo-castigo, sino también al ver las consecuencias que otros reciben por sus acciones. Autoeficacia. La creencia en las propias capacidades influye en la conducta y el desarrollo de la personalidad. Procesos cognitivos. La perspectiva del aprendizaje social reconoce que el individuo evalúa la información, toma decisiones y anticipa consecuencias de sus actos.